¿Cómo estamos? Pues vamos a iniciar una saga de la cultura de México. Eh, ya habíamos platicado que estamos ya casi a punto de terminar la cultura africana, pero quisimos adelantarnos ya un poquito más porque vamos a tocar un punto muy importante que es Mesoamérica, antes de tocar todo lo que es referente al México actual. Entonces necesitamos de saber de dónde vienen todas nuestras raíces y pues vamos a dar inicio de esta temporada de ver todas las culturas mexicanas. Entonces ahora nos toca el turno de ver toda esta cultura en la que vamos a irnos familiarizando. Primeramente la cultura olmeca, ¿sí? Que es una de las civilizaciones que se desarrolló pues durante todo el periodo preclásico de todo Mesoamérica y que es parte de los territorios actualmente que pertenecen a México porque la cultura olmeca está involucrado Veracruz y Tabasco. Todas estas situaciones que fueron el auge de de esta cultura y que aunque se han encontrado vestigios en su presencia de amplias zonas arqueológicas, vamos, arqueológicas en Mesoamérica, ¿sí? Se considera que es toda el área de la cultura olmeca, zona metropolitana que va a abarcar todo el sureste del estado mexicano que corresponde a Veracruz, como les menciono, y todo el oeste de Tabasco. En ese sentido es necesario hacer la aclaración que el etnómico olmeca le fue impuesto por los arqueólogos del siglo XX. Ujú. Eso hay que tenerlo bien claro y no debe ser confundido con lo del desarrollo olmeca jicalancas, que fueron un grupo que floreció en el epiclásico en los sitios del centro mexicano como Cacastla, ¿sí? Esta es otra situación. Una de las situaciones, pues, emblemáticas es esta figura. Estas cabezas gigantescas, ¿sí? En las que va a tener una imagen clara de lo que es su civilización y que en esta área de Tabasco fueron encontradas más de 10 cabezas de estas magnitudes. Quisimos mencionarlas porque a veces nos perdemos en edades. Las edades del primer registro que se tuvo es casi 1200 antes de Cristo. Después, sí, antes de Cristo. Toda esa decadencia que se fue originando en los siglos 400 antes de Cristo, ¿sí? Y la causa posible fue una dispersión de los habitantes a otras áreas del continente. Sí, porque luego nos preguntamos, oye, ¿y qué pasó con esa gente? ¿Dónde se fueron? ¿Por qué desapareció? ¿Por qué quedaron sus ciudades así? Pues simplemente porque todos los habitantes se fueron a otras áreas, ¿sí? Toda esa área cultural de Mesoamérica y que está, pues, tiene una subdivisión cultural que, que abarca todo el Golfo de México, equivalente actual, que ya les comento que está ubicado en la República Mexicana, en los estados de Veracruz y Tabasco. La región Olmeca, que es todo lo que va a ir haciendo, ¿sabes? Esa información antropológica en la que va a ir situando todo lo que se va a mencionar, en lo que está comprendida esta cultura. Dicen que durante mucho tiempo se consideraba que los olmecas era la cultura de todas las civilizaciones, la madre de todas las civilizaciones mesoamericanas. Sin embargo, no está claro el proceso que dio el origen al estilo artístico identificado con esa sociedad, ni hasta qué punto los rasgos culturales que se han ido pues revelando, se han ido poniendo en evidencias arqueológicas, son pues esa creación olmeca. El área nuclear se sabe que, por ejemplo, en alguno de los atributos propiamente olmecas podría aparecer primero tanto Chiapas, en los valles centrales de Oaxaca también,
entre otras dudas que está pendiente las respuestas definitivas de este cuestionamiento de numerosos sitios, pues que se han ido asociando a esta cultura, pues es toda la depresión del Balsas que está en el estado de Guerrero. O sea, los datos casi ya actuales, porque hay muchos datos, pero que no se han actualizado. Estos ya son, pues se puede decir, más actuales. Sea cual sea el origen de la cultura olmeca, la red de intercambio comercial entre distintas zonas mesoamericanas contribuyó a la difusión de muchos elementos, tanto culturales, que son identificados con la cultura olmeca, incluyendo pues el culto a las montañas, a las cuevas, al culto de la serpiente emplumada, como deidades asociadas tanto a la agricultura, simbolismos religiosos, tanto a las piedras del jade e incluso el propio estilo artístico que fue elaborado intensamente en los siglos posteriores y que hubo un declive a principios de de estos centros, pues se puede decir ceremoniales. Fíjense en que algo que es muy importante cuando vemos todo esta derivación de todas estas culturas, pues primeramente Olmeca quiere decir o significa en agua gente de la región de Lule o de Goma. Toda esa situación que venía de Mesoamérica, las civilizaciones que se fueron formando desde el preclásico, en los que se denominaba preclásico, clásico y posclásico, el Olmeca va a estar considerado en el preclásico y que ese preclásico habitaron toda esta cultura olmeca y que fue considerada en aquella época, y aclaramos que ahorita ya se han ido haciendo nuevas investigaciones, en esa época se consideraba como la madre de todas las culturas mesoamericanas y que fue una de las primeras culturas en Mesoamérica que va a hacer esos registros de 1200 antes de Cristo y ya cuando estuvo en situación masiva 400 antes de Cristo y que cuando se desaparecieron aproximadamente fue porque emigraron a otras regiones. Se denomina cultura madre porque se le consideraba como una de las más importantes e influyentes en todo Mesoamérica, ya que esto va siendo pues las bases de todas esas creaciones de centros ceremoniales, que esto es muy importante, que en toda esa situación preclásica en la que se registra las religiones, la cultura, en la que influyó en el comercio, la escritura, las matemáticas y toda la situación en materia prima. Aquí fíjense en que vamos a ir viendo algo. Cuando habitaron todas las costas del Golfo de México, y que ahora esa porción es denominada como Veracruz y el occidente de Tabasco, también habían pues densas selvas que por ahí habitaban lugares donde había estaban cerca de todo donde había agua, porque esa era una de las características que han buscado todas las civilizaciones, estar donde hay afluencia de agua. Todos estos lugares que dio origen a todos esos centros ceremoniales ubicados en tres que se consideraba como San Lorenzo, ¿sí? Que estaba en Veracruz, Tres Zapotes también en Veracruz y La Venta en el estado de Tabasco. Cuando nosotros vimos que esto que habíamos mencionado, eh, ¿por qué se le denominaba venta? Era porque allí se hacía la venta de maderas preciosas, ¿sí? Y estaba en el estado de Tabasco. San Lorenzo, que está situado en el sureste de Veracruz, ¿sí? Situado casi al nivel del río Coatzacoalcos, ¿sí? Y cerca del Golfo de México, donde va a empezar a formarse todo un complejo de estas tres subdivisiones que es San Lorenzo, Tenochtitlan y Potrero Nuevo. Aquí hay que aclarar algo. Tenochtitlan, pero perteneciente a la cultura olmeca, no a la cultura de los mexicas. Esa es otra cultura. Esta es cultura olmeca, Tenochtitlan. Y ya quedamos que es San Lorenzo, Tenochtitlan y Potrero Nuevo.
estas culturas que se van a ir formando en San Lorenzo, que es el primer centro ceremonial de la cultura olmeca, donde se va a ir haciendo pues ese control de dominio, ese control de comunicación que había y el tráfico que se va a ir haciendo a través del cultivo del maíz, que es sumamente importante, y que aquí también ellos van a manejar la calabaza, ¿sí? Todas estas situaciones que se van a ir haciendo acerca de esta cultura tan importante, que fueron, como les comento, fueron encontradas más de 10 cabezas colosales, majestuosas, ¿sí? En San Lorenzo, en esta cultura olmeca. Ya quedamos que todo lo que va a ir marcándose a través de los tiempos y que va a tener pues una referencia importante en toda la cultura increíble que era. Realmente aquí vemos como la venta, que es el centro ceremonial, donde se han encontrado muchas situaciones a nivel arqueológico en toda la cultura y que va a ir decayendo en el 900 al 400 antes de Cristo, toda esa cultura distribuyéndose y planificando pues ya los trazos que iba a llevar el declive de estos centros ceremoniales, y tres zapotes que va a ir haciendo ya los inicios de tener todas estas características. Precursora en de las culturas. Ella es primera que los mayas, que los aztecas, ¿sí? Porque acuérdense que lo consideramos como la cultura madre, donde se va haciendo el registro de todas las religiones complicadísimas que estaban y que había un desarrollo en cuestiones artísticas de estructuras, porque ahí se van a empezar a hacer las primeras pirámides de gradas situadas también en esa adoración en cuevas, ¿sí? El juego de pelota, sus inicios, ¿sí? Los sacrificios y todas esas peregrinaciones. En cuestión de religión, donde el sumo pontífice, el sumo dirigente eran los sacerdotes, donde se manejaba todo, los grandes poderes, la política, y se empezaba a hacer todas esas jerarquías que pues eran importantes. Cuando vamos viendo que casi todas esas dimensiones de poblaciones donde habían más de 3,000 habitantes, ¿sí? Que en esa época era una congregación muy grande, aquí se va a ir desarrollando todos los conceptos sociales y tecnológicos de esa época. Aquí cuando mencionamos el concepto tan importante que era la venta, donde se desconoce realmente el nombre preclásico que tenía antes el lugar. Su nombre se deriva, pues ya habíamos comentado, a la venta de maderas preciosas del siglo XIX y principios del siglo XX. Las pirámides de la venta, que se consideran como una de las más antiguas de Mesoamérica, la venta que está al noreste de Tabasco y que en Huimanquillo hacen pues la dedicación en el cultivo tanto del maíz como de la yuca, y que va a marcar pues cosas tan importantes como esa. Aquí vamos viendo pues se puede decir que su pirámide, en la que estaba encabezada por sacerdotes que eran los gobernantes, la nobleza en medio y los artesanos y los agricultores en la base de esa pirámide. Toda esa economía, todas esas tierras prósperas donde se manejaba el cultivo tanto del maíz, la cosecha del frijol, plantas, nueces de Palermo y todo ese intercambio de redes comerciales en los que se manejaba por medio del trueque. Estos productos de piedras preciosas como era la obsidiana y el jade, las plumas, la serpiente y el tule, que eran cosas que se manejaban a nivel del intercambio, del trueque, y que en 1200,
que se hizo toda la formación de este centro urbano y que quedó San Lorenzo Alto como el centro comercial de la región y que va a ir haciendo a través de ir teniendo las características más importantes de esa región. Toda esa historia que está alrededor de esta cultura. Se estima que estos indicios más antiguos de la cultura olmeca son alrededor de 1200 antes de Cristo y los más recientes aproximadamente de 400 para acá. La civilización olmeca, que se constituye principalmente alrededor de esos tres centros ceremoniales importantísimos, como mencionamos, San Lorenzo, tres zapotes y la venta, y además de manifestarse en sitios como la Laguna de los Cerros. San Lorenzo, que ya habíamos comentado que era el centro olmeca más antiguo, que es San Lorenzo, con una antigüedad de 1150 a.C. aproximadamente. Municipio de Texitepec, situado en la cuenca del río Coatzacoalcos. En el estado de Veracruz, el florecimiento de toda esta cultura olmeca en ese sitio que comenzó casi alrededor de 1150 a.C., época en la que va a datar parte de esta cultura, elementos en aspectos arquitectónicos y que se caracterizaron en la cultura olmeca. Es muy importante por muchos de los que se conservan en este sitio. San Lorenzo fue saqueado en el año 900 a.C. y las esculturas monumentales sufrieron una inmensa destrucción. Algunas fueron enterradas y otras fueron pues trasladadas a otros centros ceremoniales. La Venta, que es la pirámide principal de la Venta, la pirámide más antigua de todo Mesoamérica. Fue el centro ceremonial más importante de los olmecas y esta antigua ciudad se distingue pues primeramente por representar el primer trazo arquitectónico. Fíjense en lo importante que estamos mencionando. Estos trazos arquitectónicos, esa planificación en el México antiguo, como su arquitectura monumental de tierra, su gran acervo escultórico y sus ofrendas de jade, al igual que por medio de todas estas ofrendas masivas únicas en el mundo prehispánico, que ya alrededor de la Venta se habían encontrado pues vestigios culturales que datan de 1750 años antes de Cristo, aunque la ocupación principal se concentra principalmente, como lo mencionamos, en 1200, de 1200 a 400 cuenta la pirámide más antigua de Mesoamérica. También se ha encontrado pues cabezas colosales y tronos que merecen especial reconocimiento por el hecho que para la cultura tuvieron enorme importancia. ¿Se imaginan transportar los enormes bloques de basalto desde la tierra de la Sierra de Tuzlas a decenas de kilómetros de ahí, ya que por ser una zona pantanosa y pues arenosa, no habían piedras? Y se cree que pudo llegar de albergar casi hasta 20,000 habitantes. Los tres zapotes, que era el centro ceremonial, fue el último en desarrollarse. Esta es más conocido porque fue el que sobrevivió hasta una época más cercana de la civilización olmeca, que se va a ir haciendo todo el desarrollo y que fue pues una cultura que ya estaba en decadencia, no en el esplendor, y que vivió en los centros ceremoniales que se respaldó pues en culturas anteriores, en vestigios anteriores. Todos estos centros ceremoniales tenían pues la función de ciudades y en ellos se construían edificaciones de tierra en adobe, por lo cual han perdurado pocos restos. Se construyeron montículos con templos en las partes superiores, lo que podría considerarse como un precursor de una pirámide mesoamericana. También construyeron edificaciones en torno a los patios centrales, características de la civilización posterior en esa zona.
Este, permítame tanto, voy a tomar un poquito de agua porque traigo como atorado ahí algo. Eso es porque no se prepara uno, ¿verdad? Pero hoy no preparé mis líquidos. Bueno, pues entonces todo esto que hemos estado mencionando en cuestión de referencia de esta cultura, que fíjense que yo por lo regular le doy mucha importancia porque si no sabemos el origen de algo, nos perdemos, ¿sí? A veces decimos, pues en realidad, ¿por qué este tipo de conocimientos tiene que quedar bien anclado? Antes de que despeguemos para todo lo que va a ser la historia de México, tenemos que saber cuál es su origen. Tenemos que saber de dónde viene, según los hallazgos arqueológicos, pues de toda esta cultura olmeca. Se dedicaban, pues ya habíamos comentado, al intercambio comercial y que se han encontrado muchos artefactos hechos en piedra semipreciosa como el jade, como la obsidiana, como la roca volcánica, que se fue llevando a cabo ese conocimiento gracias al comercio. Ese comercio que le va a servir porque fue una cultura que pudo crear y desarrollar todos esos centros urbanos que están considerados en la cultura. ¿Cuál era la religión de los Olmeca? ¿Sí? Tenían pues animales sagrados, como el jaguar, que le rendían culto abundantemente, también adoraban tanto a sapos, a calamares, a toda una vasta mitología de seres con cabeza de un cuerpo, de uno y otro cuerpo. Eh, las, el fin que tenía esta cultura olmeca, que como ya dijimos viene desde el 900 o 850 antes de Cristo, y que tal vez fue una consecuencia de esos conflictos sociales, ese cambio ambientales que comenzaron, les comenté, desde el abandono de San Lorenzo y sus entornos. A fin de este periodo se destruyó y se enterraron la mayoría de los monumentos de piedra, porque esa era una característica, como no se los podían llevar, los dejaron enterrados, ¿sí? Y entonces con el paso del tiempo se han ido descubriendo. Fíjense en que una de las partes de gobierno que tenían ellos, ¿por qué es importante saber cómo se manejaban en cuestión de política? Porque de ahí vamos aprendiendo, de ahí vamos a ir aprendiendo cómo todas estas culturas tenían ese desarrollo a nivel político. Su sociedad olmeca pues estaba basada y encabezada por los gobernantes, que eran los sacerdotes, quienes concentraban tanto el poder y además tenían conocimientos sobre astronomía, saberes que eran necesarios para el desarrollo de toda de su agricultura y el conocimiento y intercambio de las estaciones del año. Dependían y establecían cuándo sembrar o cuándo cosechar, que era pues importante. Uno de los principales dioses que tenía la cultura olmeca, que representaban los principales dioses, era el jaguar. Como ya mencionamos antes, el jaguar, también llamado en náhuatl, era el dios más importante de este pueblo, pues regía todo lo que se consideraba la fertilidad. Y tenían varios dioses, que entre ellos entraba el dragón, la serpiente emplumada, Hoxu, y el espíritu de la lluvia, entre los que estaban considerados. El tiempo que vivieron los Olmeca, que es importante que lo tengamos muy presente, su origen remonta desde el preclásico formativo, que era alrededor de 1500 a.C., época de máximo esplendor que fue entre 1000 y 400 a.C., y su desintegración cultural que ocurrió en el 100 a.C., considerada pues la época epi-olmeca, etapa donde se desarrollaron la región del istmo de Tehuantepec principalmente.
Esto, sí hay que tenerlo muy presente, por eso lo he estado repitiendo, porque es muy importante que sepamos en qué pues están situadas, porque podemos pensar que tiene poco tiempo, no, es antes de Cristo. ¿Sí? Su registro está muy situado. Las ruinas más importantes de la cultura olmeca, como ya los hemos mencionado, pero para que quede más claro, son las tres zonas arqueológicas olmecas más importantes, que son La Venta en Tabasco, Tres Zapotes en Veracruz y San Lorenzo, que también está en Veracruz. En La Venta, que se encuentra en el municipio de Huimanjillo, y la zona pantanosa del río de Tonalá. Eh, ¿Por qué se extinguieron todos ellos? ¿Por qué se fueron? Se supone que toda esta cultura olmeca no desapareció de pronto, sino que fue poco a poco, fue absorbida por nacientes de cultura como la zapoteca y la maya. Entonces aquí hay que reflexionar algo. La cultura olmeca no se perdió, ¿sí? Esto pasó como cuando decimos que pasó cuando se destruyó Roma. Roma no se desapareció, ¿sí? Roma se transportó a otros lugares hasta llegar a Rusia, ¿sí? O la cultura bizantina. Entonces, no es que haya desaparecido, así pasó con la cultura olmeca. La cultura olmeca no desapareció, sino fue absorbida por la gente que iba llegando a esa formación y que ya quedamos que es la zapoteca y la maya. O sea, se integraron, se retroalimentaron y que eso es lo que hace su valía. Las tradiciones de la cultura olmeca, entre las principales costumbres o rituales que destacaban, era la adoración a sus dioses, que se reflejaba tanto en la construcción de templos, la realización de ofrendas, y uno de los rituales más importantes de los olmecas era la práctica de sacrificio humano, del cual estaban destinados a apaciguar a los dioses. Eh, ¿Cómo vemos esa habilidad cuando estábamos hablando de las cabezas olmecas? ¿Cuántas cabezas olmecas pues se han encontrado hasta la actualidad? ¿Sí? Este sello de la primera civilización mesoamericana es la cabeza colosal, como les comentaba, ¿sí? Y reconocida en todo el mundo. En total se conocen 17 ejemplares nada más. 10 de las que se encontraron en San Lorenzo, 4 en La Venta y los restantes en Tres Zapotes alrededor. ¿Cómo era su gastronomía? ¿De qué se alimentaban? ¿De qué era toda esa riqueza alimenticia? Los olmecas se desarrollaron principalmente en las bases pues, del maíz, ¿sí? Pero incluía calabaza, tomate, nueces y batatas. También descubrieron el maíz, pues se puede decir que milagrosamente, traídos por los dioses a los que rezaban en cada comida. Fue incorporado el maíz. Eh, Ahorita que podríamos decir, oye, ¿y esas cabezas como en cuánto estarían consideradas si se pudieran vender? ¿Sí? Pues dicen que un tazón cuadrado de cerámica, ¿sí? De cabeza estaría en 65 pesos. ¿Sí? Si se hiciera una muestra chiquitita del tamaño de una tacita, más o menos en eso se, pues se podría vender, se puede decir esa imitación en una forma de la cabeza colosal. ¿Qué significado tiene esa cabeza colosal? Pues revela la grandeza de un pueblo que tuvo la voluntad de mostrar su permanencia a través de lo que mayormente evocó la superioridad del hombre, su cabeza, recipiente que guarda la vida, el poder terrenal que sugiere la muerte, el logro de lo sagrado y de lo sobrenatural. Eso significa estas cabezas gigantes que pues tienen estas esculturas que representan esta cultura y que varían de estatura entre 1,6 m a 3 metros, mientras que su peso se encuentra el rango entre 9 y 11 toneladas. ¿Se imaginan la majestuosidad de esta cabeza? Que eran estas
La cabeza más grande, la más grandotota que se encontró, fue hecha en 1970 cerca del yacimiento, o sea, hallada pues, no hecha, hallada en 1970 cerca del yacimiento arqueológico de Tres Zapotes, concretamente en el rancho de Cobata, situado en la localidad de Santiago Tuzla, perteneciente a un municipio homónima y que a su vez está en el estado de Veracruz, México, siendo la cabeza olmeca más grande. Es, la encontraron apenas pues, en 1970. ¿Se imaginan toda esta situación? Eh, ¿cómo, ¿Cómo habrá sido que se pudieran llevar esas piedras tan grandes? Se estima que los olmecas pues desconocían la rueda, transportaban los bloques en balsas que remontaban los numerosos ríos locales. En esa forma ellos transportaban toda esa piedra. Y que ¿por qué los olmecas son conocidos como los primeros petroleros? Los olmecas fueron primero mesoamericanos en recoger y procesar el petróleo que brotaba de los yacimientos naturales, comúnmente llamado chapopote, asfalto o betún, así como que utilizarlo para la ornamentación y el sellado como pegamento y otros usos que aún desconocemos. Entonces por eso ellos son conocidos como los primeros petroleros. Aquí cuando vemos otra de las imágenes donde vemos los rostros de bebés olmecas que representan pues a esos infantes humanos asexuados conocidos como baby face o cara de bebé en diferentes actividades corporales y gestos, en todas ellas observamos la deformación craneana, tubular, erecta que produce la cabeza de pera, típica de los olmecas. ¿Y qué herramientas usaban ellos? Pues desarrollaban a través de milenios y milenios de nuestra era todos estos olmecas que tenían el desarrollo de los mazos, de las lanzas, de las jabalinas y que luego vinieron pues toda esta incorporación de ondas ya para el año del 900 antes de Cristo que permitían atacar pues ya de mayor distancia a sus enemigos. Las herramientas que ellos utilizaban en el manejo de la agricultura, ¿sí? Los artefactos que posiblemente se usaron para la agricultura fueron las navajillas de obsidiana, las rozaderas, los instrumentos, las hachuelas, pero con mango largo, los mazos, cuchillos y punzones, pero no las macanas o macuahuitl, como erróneamente han afirmado pues algunas personas porque eso no estaba. El idioma que ellos hablaban no dejaron evidencias escritas que permitieran identificar su idioma. Se ha atribuido el nombre de protomaya huasteca. Se considera que pues, lenguaje posteriormente se dividió en diferentes dialectos o lenguas como el maya y el huasteco. Todas las técnicas de conocimiento que tenían los olmecas estaban basados o se piensa que ellos iniciaron los conocimientos de la numeración, tanto del calendario y de la escritura, como se ha observado en varios de sus monumentos, de sus esculturas. La sociedad estaba compuesta pues por distintos grupos, mientras que en la que cultivaba, otros gobernaban, otros organizaban ritos ocultos para sus dioses. Pues, ¿qué usaban todos esos olmecas para escribir? La escritura olmeca está elaborada en serpentinita, un tipo de roca meteforme utilizada ampliamente en la cultura olmeca. Y que aquí, ¿quién es el que va a ir, creó la cultura olmeca? Es probable que los olmecas, quienes habitaban a lo largo de de las costas del Golfo de México, crearon una escritura sobre piedras. Los olmecas, famosos por las cabezas colosales elaboradas en monolito, son consideradas en las primeras civilizaciones
de América. Y nos quedamos hasta aquí para pasar pues a tener ese conocimiento para no mandar tanta información, porque los olmecas es grandísima la información que se tiene y es muy importante porque ahorita sacamos a conclusiones muchas, primeramente que no desapareció, sino que se insertó en las culturas que iban a venir posteriormente. Pues que pasen un buen día, y este es el primer capítulo de una de las sagas que vamos a empezar de la cultura de México. Que pasen un buen día.